¿Qué tal? Buenos días. ¿Despenalizamos el aborto en algunos casos o no? De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan aquí en República el doctor Guillermo Ortiz, asesor de sistemas de salud de IPAS para Latinoamérica y el Caribe. También nos acompaña la doctora Aurora Salazar, ella es ginecóloga. Y también nos acompaña el doctor Aníbal Faúndez, de la Federación Internacional de Ginecólogos. Doctores, bienvenidos a República. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar con usted, doctora Aurora Salazar. En El Salvador, hasta 1998, en 3 casos muy específicos, el aborto era permitido. Uno de ellos era si el niño padecía una malformación genética grave, si la vida de la madre estaba en peligro, o si había sido violada o por incesto. Sí, así era. En 1998 se reformó el Código Penal y fue uno de los puntos que se abolió completamente. A partir de 1998, el aborto en ninguna de sus modalidades está permitido en nuestro país, ¿verdad? Y somos muy pocos países en el mundo, ¿verdad? Un 3% nada más de países en el mundo que tenemos leyes tan restrictivas en relación al aborto. Ahora, ¿consideraría usted que esto fue un retroceso en nuestra legislación? Claro que sí, fue un retroceso porque ha sido violentar los derechos a la vida y a la salud de la mujer. Ahora, doctor Faúndez, aquí en El Salvador casi siempre cuando se empieza a hablar de despenalización del aborto, buena parte de las voces que surgen más prominentemente creen que el aborto se va a despenalizar en cualquier tipo de situación, y casi siempre los ejemplos que se ponen son los que de alguna manera practicaron el acto sexual de una manera libertina o irresponsable o negligente, pero casi nunca se habla de estos casos. No, justamente esa es la gran confusión que hay en la discusión en torno de este cambio en la ley, porque generalmente los argumentos que se dan en contra se refieren a una ley que permitiría el aborto en cualquier circunstancia a voluntad de la mujer. Y en este momento de lo que se está hablando es de determinadas condiciones en las cuales la mujer corre peligro, en que es posible que ella muera y en que el feto también está condenado junto con la mujer. Es decir, si uno no... El caso específico del embarazo ectópico, que es cuando el embarazo ocurre en la trompa, no hay ninguna posibilidad de que ese feto vaya a sobrevivir. Siempre, 100% va a morir. Y sin embargo no se permite el sacar la trompa, que es el tratamiento, hasta que no hayan latidos en ese embrión, lo cual no tiene ningún sentido porque se coloca en riesgo la vida de la mujer y de hecho El Salvador es uno de los pocos países en que todavía hay muertes maternas por embarazo ectópico debido a esa prohibición de la ley. Ok, antes de ir con usted, doctor Guillermo Ortiz, quiero que escuchemos lo que dijo uno de los más, intensos defensores de la ley del aborto tal y como está en este momento. Él es el diputado Ricardo Velázquez Parker del partido Arena. Escuchemos. Si hay esta colisión, dice de que prima la madre. Yo quiero entender en base a qué ética y en base a qué legislación hay una supremacía, es decir, vale menos un ser humano que otro, porque constitucionalmente hablando, ser humano es igual a ser humano. ¿Sí? Ser humano es igual a ser humano. No encuentro el sustento para que prime la vida de la mujer sobre vida de un hijo que está en gestación dentro de esta mujer. Doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros como ginecólogos también nos regimos por principios de bioética. El primum non nocere, primero no hacer daño.
Si tenemos un caso, como bien explicaba el doctor Faúndez, en donde la madre está en riesgo inminente de muerte, definitivamente que tenemos que actuar. Tenemos que hacerlo porque si no, inevitablemente morirá. El embrión está destinado a morir desde que se implantó en una trompa de falopio. Está destinado a morir. Es imposible que sobreviva más allá de las 8 o 9 semanas. Entonces él va a morir inevitablemente. Lo único que nos queda en esos casos es privar la vida de la mujer. Y ese es pues un importante principio, y hay otro pues que nosotros conocemos como el doble efecto, que vamos a buscar siempre hacer un efecto beneficioso, aunque a veces en la gran mayoría de los tratamientos médicos hay efectos secundarios, pero buscamos el efecto mayor, que es el beneficio, y el beneficio en este caso es la vida de la mujer. Ahora, doctora Aurora, ¿cómo entonces podemos reconciliar, digamos en palabras sencillas para explicarle a buena parte de los salvadoreños que nos explican, esa aparente disyuntiva que hay entre la ética médica y lo que de repente dice la Constitución? Yo entiendo al diputado Velázquez Parker porque es abogado, y en una república se supone que todos los derechos están garantizados para todos, y que una persona que se está formando dentro del vientre de una mujer, aunque no haya salido todavía a la luz, ya es sujeto de derechos. Sí, este punto es bien importante que la gente reconozca, ¿verdad?, que la incubadora natural, ¿verdad?, de un bebé, de un niño, somos las mujeres. Entonces, para que un niño nazca sano, tenemos que empezar con una mujer sana. Entonces, tenemos que empezar cuidando la salud de esa mujer. Si no cuidamos la salud de esa mujer durante los 9 meses que dura el embarazo, y más aún al principio del embarazo, que es donde ese nuevo ser se está formando, ¿verdad?, vamos a tener al final un bebé enfermo, un bebé con malformaciones, un bebé que al nacer va a morir, ¿verdad? Entonces no es que nosotros los ginecólogos nos importe o defendamos nada más la vida de la mujer. Es más, hay situaciones en que nosotros nos aguantamos las complicaciones el mayor tiempo posible para que los pulmones de ese niño lleguen a su madurez y puedan nacer sano, ¿verdad? Entonces, ahí no hay ninguna confusión. O sea, tenemos que cuidar a esa mujer para que ese niño pueda sobrevivir, ¿verdad? No es que no nos importa el niño. Sí, nosotros somos los primeros defensores de la vida. Doctor Faúndez, ¿cómo respondería usted al diputado Velázquez Parker entonces en ese punto? Es decir, cuando pones de un lado la balanza de los dos, pero da la impresión que quizás él parte de la premisa de que ambos seres tienen la misma oportunidad de vivir en una condición concreta y específica. Nosotros los obstetras estamos la mayor parte del tiempo atendiendo mujeres embarazadas que nos piden que cuidemos de su bebé igual que de ella. Lo habitual es eso. Pero existen circunstancias médicas en las cuales la posibilidad de defender al bebé no existe. Así como le decíamos en el caso del embarazo ectópico, en el caso de una rotura de membranas con 2 meses o 3 meses de embarazo, en que no hay posibilidad de que el feto sobreviva y que hay un riesgo de la madre a medida que pasan los días. El caso del feto con una malformación congénita incompatible con la vida, no es cualquier malformación congénita, es aquella que es incompatible con la vida, en lo cual no cabe defender al feto porque ya el destino del feto fue determinado por la naturaleza, por Dios y no por nosotros, ¿tá? Y en ese caso lo que resta es defender la vida de la madre, porque la vida del feto ya fue definida. Entonces no hay discusión sobre eso. No hay la posibilidad de comparar los derechos del feto con el derecho de la madre, porque el destino del feto fue determinado ya por la naturaleza o por Dios. No es nuestra la definición. Nosotros no decidimos de que el feto se implantara en la trompa. No decidimos que tuviera una malformación incompatible con la vida. Eso fue definido por la naturaleza. Es decir, doctor Ortiz, que
la única razón en la que se optaría, digamos, en esta categoría, y vamos a hablar de las otras también, o este caso excepcional, es solamente cuando más allá de la duda razonable y quizá probadamente científica, no hay otra manera de salvar una de las dos vidas que básicamente realizando la eliminación de una de ellas. Exactamente, y la acción médica de hacer una intervención durante una emergencia obstétrica es el principio de todo ginecólogo. Hay que atender la emergencia. Si en esa emergencia o esa emergencia implica la extracción del producto de la concepción, pues hay que hacerlo. Y así lo hacemos a los 7 meses, lo hacemos a los 8 meses, lo hacemos a los 9 meses, pero también hay casos que se tiene que hacer antes, a las 20 semanas, a los 4 meses, 3 meses, y en ese caso el feto o el embrión no va a morir por la acción nuestra, morirá por la inmadurez que tiene cuando se presentó la emergencia obstétrica. Y son casos muy puntuales, no estamos hablando que es una mujer sana, es una mujer que está enferma a punto de morir o con alto riesgo de morir o dañar su salud. Ok, ahora hablemos del otro caso porque hablamos de malformaciones congénitas que de repente impidan la vida. Pero eso de impedir una vida normal es una de... Hay requisitos claros y científicos que te digan, o hay una subjetividad dentro de esa valoración. Entiendo el punto si el feto viene sin cerebro, por ejemplo, digámoslo así. Pero tomemos el caso que quizás no es tan blanco o negro como el caso de Joseph Merrick, al que muchos le llegaron a llamar el hombre elefante, nacido a finales del siglo XIX. Este hombre se desarrolló aparentemente bien, quizá desde que era feto traía malformaciones, pero llegó a vivir una vida sumamente infeliz, agravado por las condiciones sociales, deformada casi completamente su cara, su columna también, sus extremidades, sus caderas, o sea, no llevaba una vida que nosotros podemos decir digna. En un caso como este, primero que nada, ¿se puede prever cuando es feto? Y segundo, ¿es eso una condición que podría impedir una vida digna y por lo tanto sería sujeto de aborto, doctora? Hay que individualizar cada caso, ¿verdad? Hay que hacer pruebas de diagnóstico, por ejemplo, ultrasonografías, que ahora ya tenemos a nuestra disposición las 5D, por ejemplo, ¿verdad? Que nos van permitiendo afinar los diagnósticos. Hay pruebas de cariotipos, ¿verdad? Porque hay muchas malformaciones que son daños estructurales desde que se empieza a formar el embrión. Entonces, todo ese proceso lleva cada embarazo. O sea, empezamos sospechando que hay algo y vamos afinando el diagnóstico hasta que lo confirmamos en algunas veces hasta el 100%. Nuestra obligación es informar a los padres o en la madre, en el caso que sea una mujer sola, ¿verdad?, de la condición de su hijo. Y será la mujer la que tomará la decisión al final. No somos nosotros quienes le vamos a decir, mire señora, hágase esto, ¿verdad? O será mejor que le induzcamos el parto o le interrumpamos el embarazo. O sea, nosotros le ponemos todas las opciones, todas las posibilidades que tiene su hijo al nacer y será ella quien al final tomará la decisión. Ok, doctor Faúndez, usted quería opinar sobre este tema porque el caso del señor Merrick quizás es un caso extremo, incluso llevado a la pantalla grande, pero y quizás menos claro que cuando un feto no ha desarrollado cerebro. Claro, mire, lo que habla la ley, el proyecto de ley que está en discusión en El Salvador, que el mismo proyecto está en Chile y en otros países, no es de cualquier malformación que permita la vida del recién nacido, aunque tenga defecto. Por ejemplo, no incluye el síndrome de Down, es decir, el niño con síndrome de Down tiene todo el derecho a nacer, los padres muchas veces son muy felices con estos hijos. Lo que habla la ley es de aquel feto que tiene una malformación que no le va a permitir vivir más de unos minutos o horas después del nacimiento. Okay.
Ese es el caso que se está discutiendo en la ley. Y lo que ocurre, el problema para nosotros obstetras, son dos. Es decir, primero, que la mayor parte de esas malformaciones se acompañan de otras complicaciones. Por ejemplo, la encefalía se acompaña de polidroamnio, que es una complicación del embarazo que puede llevar a preeclampsia y a otras complicaciones de la mujer. Y el otro problema es de que la propia mujer nos pide: doctor, por favor, no me haga esperar 4 o 5 meses, porque estoy desesperada de saber. Yo quiero terminar con esto, anticípeme el parto lo más que pueda. Entonces, tenemos un problema de complicaciones físicas de la madre y por lo otro de una tortura mental de esa madre. Y por eso creemos de que una ley de este tipo debe aprobarse para evitar esos dos problemas, y sin que eso signifique de que cambiamos nada del destino del feto. El destino de ese niño es morir. No porque nosotros lo decidamos, sino que porque lo decidió la naturaleza o Dios. Entonces, para entendernos y cerrar este punto es, cuando hablamos de malformaciones congénitas, no estamos hablando de una selección social de un ser que nosotros queramos que pueda vivir en nuestra sociedad, sino un ser que no va a pasar de los minutos o la hora de poder vivir. Okay. Con esa idea nos vamos a la pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando acerca de este tema. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Tenemos vía telefónica a Julia Regina de Cardenal, es la presidenta de la Fundación Sí a la Vida. Julia Regina, como siempre, es un placer darte la bienvenida aquí a República. Sí, mucho gusto de estar con ustedes. Lástima que estamos en este programa hablando con personas que están a favor del asesinato de bebés salvadoreños por nacer. Ok, Julia Regina. Hasta 1998 en El Salvador una mujer estaba legalmente posibilitada a interrumpir el embarazo en caso de 3 casos concretamente. Uno, cuando ella estaba en riesgo de muerte, cuando el embarazo era producto de una violación o incesto y cuando el feto padeció una malformación congénita grave. Nos han explicado que hay cierto tipo de embarazos ectópicos, por ejemplo, donde el niño se ha alojado en la trompa de falopio y donde no tiene posibilidad de vivir. Ese es uno de los casos, pero puede poner en peligro la vida de la mujer. El otro es una malformación congénita que no permita que el niño pueda vivir más allá de los minutos o la hora. ¿No son estas dos razones suficientes como para decidir que desafortunadamente la naturaleza tal vez en ese caso se equivocó y que por lo tanto hay que priorizar la supervivencia de una vida? Mire, primero yo quisiera aclarar de que la naturaleza no se equivoca. Pueden haber problemas en un embarazo que se pueden usar para hacer cosas malas y especialmente para legalizar el negocio del aborto, que sabemos de que es un negocio en todo el mundo que utiliza los problemas que puede tener la mujer para lucrarse de eso, matando a su niño. Nosotros tenemos experiencias de muchísimos casos de mujeres que tienen problemas en sus embarazos. Hemos platicado con médicos especialistas aquí en El Salvador que nos explican el protocolo que tienen los médicos legalmente para luchar por la vida de ambos pacientes. O sea, no pone en peligro a la madre, al contrario, el aborto sí es un acto violento contra la mujer que sí la pone en riesgo. En los casos que están mencionando, pues en el caso de que el niño sufre alguna malformación, que tiene anencefalia, que no va a vivir mucho tiempo después del vientre, ¿por qué exponer a la mujer a un aborto, a un acto violento en su vientre, en su útero, que puede dejarle estéril,
que puede causarle infecciones, que puede causarle muchísimos problemas, cuando el proceso natural es de que ella tenga su parto en el momento que sea preciso, que el bebé nazca y que viva lo que tiene que vivir. Muchísimas mujeres que han tenido niños que no han vivido mucho tiempo después de nacer dicen que es la mejor experiencia que han tenido, la felicidad de poder conocer a sus bebés y darle todo el amor que pueden darle en ese cortito tiempo que tuvieron para estar con ese niño. No hay ninguna motivo, razón o excusa o pretexto para matar al niño, para violentar, para decidir sobre la vida de un ser humano. No le podemos poner control de calidad a las personas. Todos merecemos la vida y yo no tengo el derecho de decidir sobre el derecho de otra persona, el derecho a la vida, que es el primero, el fundamental. Ahora, Julia Regina, pero ¿qué hay del derecho? Preguntarán algunos que tiene la mujer de decir, estoy sufriendo durante estos meses y yo sé que mi hijo no va a poder vivir más allá de un par de minutos o un par de horas porque desafortunadamente no ha desarrollado su cerebro y por lo tanto quiero interrumpir el embarazo. Sí, y la mujer tiene derecho de decidir cuánto tiempo va a vivir otra persona que no es ella. O sea, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la vida, del derecho a la vida de toda persona. Nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de la otra persona. Muchas veces, como le digo, la experiencia que hemos tenido nosotros con mujeres que tienen estos problemas, tenemos un centro de ayuda para la mujer donde se han salvado más de 5.500 bebés del aborto, y con solo platicar con ellas, explicarles lo que es el aborto, explicarles las consecuencias y darles una opción mejor, estas mujeres deciden tener a sus hijos. No así en el caso en el que le están metiendo en la cabeza que su vida corre peligro, que si usted no lo hace, que esto le va a traer traumas enormes. Es un trauma más grande tomar la decisión de matar a mi propio hijo que darle el tiempo que la naturaleza quiera para que ese niño nazca y muera cuando le toca su tiempo. Ahora, Julia Regina, ¿qué hay del otro caso en el que el niño, digamos, es producto de una violación o del incesto? Si asumimos que el acto sexual también es el acto político por excelencia dentro de una sociedad en el cual replicamos a nosotros mismos para ir creando nuestra sociedad y nuestra polis. Básicamente una violación es un acto en contra de la voluntad de una persona, es someter a una persona a algo que podríamos considerar sumamente salvaje. ¿Por qué obligar a una mujer, si ella no lo quiere hacer, a tener el producto de este acto que no fue voluntario y que además fue cruel? Bueno, precisamente porque el acto que sufrió esta mujer es, yo creo que uno de los temores más grandes que puede tener una persona. Los traumas que conlleva la violación son terribles. Esa mujer merece todo el apoyo de la sociedad, no así que le digan de que se convierta ella. Ella fue víctima. En un embarazo por violación hay 3 personas, la víctima, que es la mujer, el bebé, que es el inocente, el hombre, el violador, que es el criminal. Y le estamos dando la pena máxima, la pena de muerte al inocente. Y estamos condenando a una mujer que fue víctima a convertirse ella en la asesina, en decidir matar a su propio hijo. Cuando ese trauma de matar a su propio hijo está comprobadísimo que se lleva toda la vida, así como el trauma de una violación. O sea, estamos poniendo una carga todavía más grande sobre la mujer que ha sufrido una violación y que lo que merece es misericordia, apoyo, ayuda y no violencia y muerte para su hijo, que le puede causar más traumas de los que ya tiene ella. Ok, para terminar entonces, Julia Regina, ¿estarías en contra de cualquier tipo de aborto, incluso estos donde se pone en peligro la vida de la mujer? Porque no se está proponiendo aquí despenalizar el aborto para, digamos, como consecuencia de actos libertinos o irresponsables. Es que el aborto es un asesinato. La vida humana comienza desde la concepción. No tenemos derecho de decidir sobre la vida de otra persona. Entonces no podemos decir, estoy de acuerdo en que se despenalice o legalice
ningún tipo de aborto. Además, está también comprobado, la historia ha demostrado que desde que comienzan siempre despenalizando el aborto, luego terminan legalizando todo tipo de aborto. Es una excusa, el aborto es un negocio. Y me llama la atención que de los médicos que han venido de IPAS, ¿qué es? IPA es una ONG supuestamente sin fines de lucro, pero ¿qué hace? Vende aparatos de succión, aspiradoras manuales para que la mujer pueda provocarse el aborto en su casa. Si en lo que llaman aborto seguro en otros países donde el aborto es legal, en centros abortivos en países supuestamente desarrollados, hay casos terribles de que las mujeres quedan estériles, que sufren infecciones, hasta muertes en niñas y en mujeres en centros abortivos legales que llaman ellos seguros. El aborto seguro no existe. El aborto es un acto violento que además de que mata al bebé, daña a la madre. Entonces no estamos hablando de defender el derecho de la mujer, porque eso es mentira. Lo que menos les importa es el derecho de la mujer. El aborto daña, es un acto violento contra la mujer. Okay. Muchísimas gracias, Julia Regina, por habernos acompañado esta mañana aquí en República. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, era Julia Regina, presidenta de la Fundación de la Sí a la Vida, una de las más fervientes, digamos, y determinadas defensoras de la vida a ultranza y a toda costa. Ahora, ella hizo una serie de afirmaciones. De la vida del feto. De la vida del feto, exactamente. Ella ha hecho una serie de afirmaciones y básicamente, digamos que arrojó la posibilidad de que aunque el embarazo pueda ser problemático, como el embarazo ectópico del que usted me habló, que hay maneras de solucionar, digamos, ese problema para poder salvar a las dos personas. No hay sobrevida del embrión en embarazo ectópico. Y tanto es así de que el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica permite la extirpación de la trompa en esos casos. Es decir, la señora Julia Regina está siendo más celosa de su posición de que el propio Vaticano. La otra cosa que yo no acepto de lo que ella dijo es que nos trate de asesinos, porque no somos nosotros los que estamos definiendo el destino de los fetos en estos casos. Ha sido la naturaleza que no siguió el curso normal y que hizo de que el feto naciera o se concibiera o dentro de la trompa o en otras condiciones que lo hacen inviable. De manera que nosotros los asesinos. Si hay un asesino, fue quien determina el origen de la vida. La otra cosa que yo creo de que tengo una opinión diferente de la de ella, es de que si hay algún negocio lucrativo en el mundo, es del aborto clandestino. El aborto, quien ayuda a las mujeres a tener un aborto cuando es ilegal, gana mucho dinero. Y gana dinero porque cobra por la clandestinidad, cobra por la ilegalidad y no por el acto de interrumpir el embarazo. Es decir, el gran negocio es que el aborto sea ilegal, porque eso hace de que mucha gente se gane la vida y gane mucho dinero practicando interrupciones del embarazo. De manera que el negocio es al inverso. Yo creo que es al revés de lo que ella piensa. Bueno, antes de ir a la pausa, vamos a compartirle la siguiente información que es importante, y es que el Banco Promérica en El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional, más de 100 cajeros, 8 kioscos y 62 corresponsales financieros. Así que usted puede seguirlos también en Facebook como Banco Promérica El Salvador, y también tienen centros de contactos. Estos son los teléfonos 25 13 50 00, 25 13 50 00. Ya volvemos.
gracias por continuar con República. Doctor Ortiz, quiero darle la oportunidad para que responda también a las valoraciones que ya hizo hace unos minutos Julia Regina de Cardenal. Sí, muchas gracias. Bueno, agradezco la participación de la señora Cardenal y pues respetamos su opinión, pero por supuesto que no la compartimos. Y le agradezco porque nos permite aclarar muchos tabús o digamos, cosas que se manejan en el medio que no son ciertas, ¿verdad? Del punto de vista técnico, que es por lo que nos tiene acá, es lo que nosotros hablamos. Las políticas de la atención de estas mujeres son políticas de la Organización Mundial para la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Federación Latinoamericana de Ginecología. En todas y cada una de las organizaciones médicas está contemplada la atención en estas tres causales. El 97% de los países del mundo está aprobado. Entonces, yo no creo que el 97% del mundo esté equivocado. Ese planteamiento deberíamos de pensarlo. O que un grupo de médicos expertos de la OMS estén equivocados cuando están hablando de que las mujeres merecen atención de interrupción del embarazo en estos casos. Hay cantidad de estudios innumerables. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que la población entienda que lo nuestro no es ni político ni religioso, es eminentemente médico. Yo le digo, pues tuve más de 20 años de trabajar en el Hospital Nacional de la Mujer. Vi en el día a día estos casos. Es triste en algunos casos pues no poder ofrecerle opciones a la mujer seguras. Y al final, pues si hay un grupo de mujeres que piensan igual que la señora Cardenal, nuestra obligación es apoyarlas y respetarlas y acompañarlas en su decisión. Si alguna de ellas tiene pues un feto con una anencefalia y decide terminar su embarazo hasta las 40 semanas, como ya lo plantea, nosotros la apoyamos y continuamos el embarazo brindándole la mejor atención que podemos. Pero también está el otro lado, la mujer que no desea, porque quiere salir de su duelo. Cuando le dábamos la noticia, y a mí me tocó dar varias noticias de que su feto, su producto, no va a sobrevivir por la anomalía congénita, ellas comienzan un duelo. Prácticamente empieza ese día llorando, empiezan, y cada vez que ellas llegan, la pregunta es la misma: ya no quiero seguir sufriendo, quiero terminar este duelo. Y para esas mujeres no tenemos una opción. Así como se les respeta a las que deciden continuar por sus convicciones religiosas, las que fueran, perfecto, se les respeta, pero también no podemos estar en contra de aquella mujer que tiene ese sufrimiento sabiendo que su producto inevitablemente morirá por su malformación. O en el otro caso del embarazo ectópico, yo creo que invitaría a algún médico de todo el país o del mundo que me diga que existe una alternativa médica para prolongar la vida de un embarazo ectópico en una trompa. No existe, es imposible. O sea, no, físicamente no cabe. O sea, la trompita de falopio es así, y imagínense, la rompe, sangra y equivale pues a una herida por arma de fuego, el equivalente al sangrado, y es una emergencia. Entonces, cuando esto puede ser prevenido y decir, vamos a intervenir antes que esta mujer esté en riesgo de muerte, que pierda tanta sangre, ¿para qué esperar a que esté tocando las puertas del cielo y decir, entonces sí, ahora sí? No tiene ningún sentido, y desde ese punto de vista, como médicos, en la parte de la prevención del daño fallamos. Y no porque querramos, sino porque en este momento la ley nos lo está impidiendo. Le decimos sí a la vida de la mujer. Ahora, doctora Salazar, sus valoraciones. Tengo una pregunta más, pero quiero escucharla antes. Bueno, quería aclarar el punto al que ella se refirió sobre que el aborto es traumático, que es un asesinato. Déjeme decirle que no es ni debe de ser traumático. Hay protocolos que la ciencia nos indica para realizar una interrupción del embarazo con medicamentos y con procedimientos especiales para realizar, ¿verdad? Tiene más riesgo, ¿verdad?, interrumpir un embarazo mientras más avanzado esté este embarazo, por todas las complicaciones que le conlleva a la mujer, que interrumpirlo al principio, ¿verdad? Si se interrumpe en el primer trimestre, conlleva menos riesgos de sangrado, menos riesgos de infecciones para la mujer, que si ese embarazo se deja proseguir hasta los 9 meses,
¿verdad? Hay más pérdida sanguínea, más complicaciones que puede sufrir la mujer. Entonces, hay protocolos ya establecidos de atención a la mujer en el posaborto, que incluyen no solo evacuar ese útero o darle medicamentos o hacerle un procedimiento, incluye también acompañamiento a la mujer, incluye consejería, incluye atención en planificación familiar, porque una mujer que ya ha presentado un aborto tiene mucho más riesgo de presentar otro. Otro dato importante para la ciudadanía: la mayoría de los abortos son abortos espontáneos, ¿verdad? Los abortos provocados son un mínimo porcentaje de todos los embarazos. Y ahí estamos hablando del sistema público o privado, los dos. De los dos, ¿verdad? Yo puedo hablar más por el sistema público porque es donde he trabajado más. Exacto. Y quizás ahí venía otro punto que quería preguntarles, porque yo creo que no es secreto para mucha gente y escuchamos de repente de amigos o conocidos que tal vez alguna de las hijas fue y se practicó un aborto fuera del país donde sí es legal. Pero está el caso de las personas que obviamente por las condiciones económicas que tienen no pueden salir del país, pero que de repente sucede que se les genera un aborto espontáneo. Y eso es problemático porque en este país, si mal no tengo entendido, si llega un caso con ese cuadro al sistema público, automáticamente se considera que podría haber sido provocado y por lo tanto esta persona es sujeta a ser enjuiciada o acusada. Sí. ¿Es así? Sí, yo creo que el problema viene desde la definición, la diferencia entre la definición del aborto desde el punto de vista médico y legal. Desde el punto de vista legal, aborto quiere decir prácticamente que hubo un delito. Pero desde el punto de vista médico tenemos 6 variedades de aborto: el espontáneo, el incompleto, inevitable, son una variedad. Y también incluido, por supuesto, la interrupción legal, pero dentro de todos esos hay otros que son, como bien decía el doctor, la misma naturaleza decide por algún motivo que se va a perder y se pierde. Pero la criminalización que se ha hecho de la palabra hace que si esta mujer consulte en un lugar y diga vengo porque tuve un aborto, pues entonces se piensa automáticamente que ha sido un delito, cuando ha sido un aborto espontáneo. Entre el 20 y hasta en algunos casos hasta un poquito más, hasta el 25% de todos los embarazos terminarán en un aborto espontáneo. Y no quiere decir que la mujer haya realizado alguna maniobra o algo, es espontáneo. Y en esos casos pues es muy injusto que por esta criminalización que se ha hecho del término del aborto, tengan estas mujeres que pagar por algo que es natural, es fisiológico. Doctora. Sí, o sea, abonando lo que dice el doctor, ¿verdad? Nuestra misma sociedad que conoce quizás poco sobre términos médicos o cómo es la evolución natural de un embarazo, escuchan la palabra aborto y lo asocian a algo criminal, ¿verdad? Y todas las mujeres durante toda nuestra vida reproductiva podemos tener un aborto, ¿verdad? Y sin siquiera desearlo, porque ninguna mujer, ¿verdad?, en su sano juicio desea perder un hijo. Porque desde que uno ve ese papel que dice prueba de embarazo positiva, si uno se hace ilusiones con ese embarazo, uno ya ve a ese niño yendo a la escuela y graduándose en la universidad. Entonces, esto es un dolor para la mujer. Entonces, las leyes en nuestro país deben apoyar a la mujer, ¿verdad? Defenderle y cuidarle su salud, no crearle más duelo, ¿verdad?, en torno al aborto. Ok, se me acaba el tiempo, doctor Faúndez, pero le doy la última palabra. Okay, la historia que usted contó de la niña que se va al exterior a interrumpir el embarazo me recordó de un colega que tenía la misma posición de la doctora Julia Regina, la señora, con que siempre discutíamos estas cosas muy amistosamente, sin agresiones. Y una noche yo me estaba, como obstetra, tenía el teléfono al lado de mi cama, me llama este mismo colega y me dice, mira, tengo que ir a hablar contigo. Ven, me dijo, eran las 10 de la noche, ven. Su hija de 15 años había sido violada por un grupo de 5 muchachos. Infelizmente había quedado embarazada. Todo su convencimiento de que el aborto era una cosa, un crimen impensable, desapareció.
y pidió ayuda para interrumpir el embarazo de su hija. Es muy distinto cuando nos toca a nosotros mismos el problema. Okay. Bueno, con esa idea entonces nos quedamos. Doctores, muchísimas gracias por haber venido a hablar acerca de este intenso y polémico tema aquí en este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.